En las últimas semanas, el futuro del universo cinematográfico de DC ha estado en el centro de intensos rumores y debates. Específicamente, las conversaciones giran en torno a un tema que podría cambiar el rumbo del DCU de James Gunn. ¿Se está negociando la incorporación del Batman de Robert Pattinson a este universo compartido? Las especulaciones no se hicieron esperar, alimentadas por informes sobre supuestas reuniones entre James Gunn y Matt Reeves, el director detrás de The Batman. Por si fuera poco, también hemos tenido desmentidas que parecen querer apagar las llamas. Pero, ¿realmente lo han logrado? A veces, una desmentida puede ser más ambigua de lo que parece. Por lo tanto, ¿qué tan reales son estas negociaciones? ¿Podría el Batman más sombrío y realista de Pattinson compartir pantalla con otros héroes del DCU? En este video, analizaremos todo lo que sabemos hasta ahora, exploraremos el contexto detrás de estos rumores, las declaraciones de los implicados y lo que esto significaría para el futuro de ambos universos. Porque seamos sinceros, la sola idea de ver este Batman interactuando con el DCU abre un mundo de posibilidades que no podemos ignorar. El inicio de la cuestión se desató cuando filtradores conocidos del ámbito explotaron el internet al sembrar la idea de que James Gunn habría estado en negociaciones con Matt Reeves para integrar a su Batman al DCU, pero que las negociaciones serían bastante dificultosas ante la inminente oposición del segundo, teniendo un Reeves que defendería a capa y espada la libertad de su saga y la independencia de sus proyectos frente a los de Gunn. Las redes sociales hicieron su trabajo y además de viralizar estos rumores, se convirtieron en espacios de debate entre aquellos fanáticos que discutían con tal de defender ambas posturas, ya fuese a favor o en contra de la integración. A los pocos días, las llamas se intensificaron ante una declaración realizada por el propio James Gunn en una entrevista, donde en efecto confirmaba haber contemplado la idea de que Robert Pattinson personificara al Bruce Wayne que interactuase con el Superman de David Corenswet. Have you had the conversation? Have you reconsidered integrating Pattinson's Batman into your DCU? I've contemplated it. Yeah, I've contemplated it. De ser honestos, creo que esta declaración representa una forma de Gunn para ejercer presión sobre Reeves, ya que no estamos hablando de un simple deseo expresado por un fanático o un usuario aleatorio de internet. No, estamos hablando del propio CEO de DC Studios, quien además de confirmar que la idea ha sido barajada en su cabeza, el hacerlo de forma pública implica dejar la pelota en el tejado de Reeves y dar pie a que una parte del internet, en todo su derecho y bajo su libertad de expresión, demuestren su apoyo hacia la idea, fomentando que el director de The Batman dé su brazo a torcer. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión respecto a la misma? Pues como he prometido ser lo más sincero y transparente posible, I know sex exists, I've just never experienced. Debo confesar que este plan no podría darme más igual. You are welcome to keep it to yourself, because I don't care. Pese que casualmente supe defender que The Batman se transformase en la piedra angular de un reinicio cuando el viejo DCEU estaba en ruinas y no se esperaba ni el regreso de Henry Cavill como Superman, a estas alturas del partido no podría importarme menos quién será el nuevo Batman. Si quieren integrar a Pattinson al DCU, pues adelante. Y si terminan dejándolo como un Elseworld para centrar sus historias en algo más detectivesco y tener otro Batman que abrace de lleno la fantasía, pues adelante también. Aunque debo decir que esta última idea puede llegar a ser algo innecesaria para los lectores de cómics, puesto que si bien conocemos distintas facetas del vigilante, no dejan de ser parte de un mismo personaje. El Batman que tiene historias más realistas investigando un caso de asesinato es el mismo que luego puede viajar al espacio junto a seres del calibre de Superman o Wonder Woman. Ahora bien, el hecho de que me den igual los planes o negociaciones para darle rostro al próximo Bruce Wayne no implica que no vaya a aportar mi punto de vista respecto a la discusión, puesto que al ver el panorama completo desde fuera y sin tener favoritismos, me permite expresar mi opinión de forma imparcial y todavía tengo bastante por decir. Comenzando con que veo puntos válidos tanto en la postura de Matt Reeves como en la de James Gunn. Es más, incluso si tuviese que tomar un bando, entre muchas comillas, creo que hay una mayor lógica en la postura de nuestro amigo de pelo blanco.
procedo a desarrollar. Por un lado, veo válido que el director de The Batman prefiera mantener su interpretación apartada de una continuidad principal que, teniendo por detrás un registro de fracasos, no quiera verla involucrada. Está en todo su derecho de querer gozar plena libertad en sus proyectos y no tener que buscar encajarlos como piezas en una narrativa ya no solo mayor, sino una que lo superaría en cuanto a poder de decisiones respecta. Al final, aunque en mi opinión su Batman no me parezca perfecta ni a nivel de película ni de adaptación, lo cual podremos explorar en un futuro video, esta no deja de ser su visión. Una que viene defendiendo desde el inicio. Matt Reeves podrá parecerme un guionista que tarda demasiado para escribir un libreto, el cual, aunque pueda ser bueno, no considero que sean unos que ameriten esperas de tantos años y más aún cuando él mismo ha declarado ser fanático del personaje. Pero esto no significa que no veo más que a un director buscando defender su perspectiva y considero que hay que respetarlo independientemente de lo que podamos opinar sobre el producto más tarde. Ahora, por el lado de James Gunn, también soy capaz de ver argumentos sólidos para sostener su posición. En primer lugar, veo lógico que busque canonizar una película que, junto a su más reciente spin-off del Pingüino, han recibido elogios por parte de la crítica. Una excelente aceptación tanto por parte de los fanáticos, de la audiencia casual, como de los espectadores completamente ajenos al género y, por sobre todo lo mencionado, han reportado ganancias al estudio. Warner Bros., dejando de lado la película de Joker, que se hundió tras el estreno de la segunda, el universo planteado por Reeves ha sido lo único que podríamos considerar verdaderamente exitoso durante los últimos años en cuanto a películas de DC se refieren. Y es precisamente gracias a estos éxitos que Matt está en la postura para darse el lujo de negociar y que su palabra tenga un gran peso en la compañía. Quiero decir, ¿alguien se cree que si el proyecto del Pingüino hubiese sido un fracaso de proporciones cósmicas, James Gunn se habría dignado a tan siquiera negociar con él? Por supuesto que no, habría cancelado absolutamente todos sus planes y en caso de encapricharse con querer a Pattinson a bordo de su universo, lo habría hecho sin pensárselo dos veces. Es mío, 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 mío. Pero evidentemente no es el caso. Gracias a los éxitos de taquilla que han convertido a Reeves en un peso pesado en la compañía, es que James Gunn negocia amablemente con él y mantienen conversaciones amistosas. Y aunque este último tenga mucho más poder que el primero, quien tiene un poder incluso mayor es alguien a quien muchos pasan por alto en este debate. Y ese es David Zaslav, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. Como es lógico, él priorizará mucho más los números antes que la narrativa. Le importará más aquello que reporte ganancias al estudio antes que el deseo de un fanático o el del propio CEO de la sección de DC. Por lo tanto, por más que Gunn quiera encapricharse o patalear, no creo que permita que por fruto de algo que podría ser considerado una pelea de niños, Matt Reeves decida hacer las maletas y abandonar DC o la propia Warner. En definitiva, se puede decir que veo tanto virtudes como complejidades en cuanto a la posible integración de Pattinson al DCU. Empezando por las últimas, tendríamos otra visión artística de un director saboteada a último momento y que se vería obligado a ceñirse a los parámetros de Gunn. Es decir, si a este último le apeteciera, por ejemplo, matar al murciélago en alguna historia de la Liga de la Justicia, lógicamente implicaría la imposibilidad narrativa de Reeves para utilizarlo en futuros proyectos individuales. A la par que si el DCU de James Gunn terminase siendo un fracaso, que es un supuesto que siempre se debe barajar, esto podría salpicar a la saga de The Batman y perjudicarle por culpa de una decisión que al fin y al cabo el director se había opuesto desde el primer momento. Ahora bien, dentro de las virtudes, creo que hay varias que pueden ser tentativas y dignas a considerar. En primer lugar, tenemos los ya mencionados éxitos de taquilla y crítica. Sin duda, decir que tu universo comienza con The Batman sería tener a la gallina de los huevos de oro jugando para tu equipo. Además, si Gunn fue capaz de canonizar productos como The Suicide Squad o Peacemaker que no reportaron los mismos resultados y sin importarle las contradicciones que implica al contar con conexiones a un universo anterior, ¿debo creerme que no le interesa canonizar un producto exitoso e independiente que no estaba sujeto a ningún otro universo? A su vez, otro punto fuerte a favor sería que esto impediría tener a dos Batman simultáneos en el cine. Hay quienes consideran que podría ser confuso para la audiencia tener dos interpretaciones simultáneas,
pero yo no estoy de acuerdo. Considero que los espectadores ya se han acostumbrado al multiverso y a tener varias interpretaciones de un mismo personaje que no correspondan a una misma continuidad. Por lo tanto, no creo que sea algo confuso. Sin embargo, considero que sería completamente innecesario. Esto, amigos míos, es lo que termina por hacerme decantar por James Gunn. Es el punto más fuerte por el cual considero que Jimmy tiene mayor lógica por su parte. Tener a dos Batman simultáneos no solo implicaría comparaciones constantes en cuanto a sus desarrollos, que en parte sería lo de menos, sino que significaría un gasto doble por parte del estudio. Warner Bros. Se vería obligada a financiar dos producciones cinematográficas sobre un mismo personaje, dos presupuestos y con todo lo que eso conlleva para sacar adelante dos películas. Y Warner, a día de hoy, no puede permitirse gastarse un presupuesto elevado doblemente para arriesgarse a que una o las dos puedan llegar a ser un fracaso. Y esto no es algo que solo lo diga yo, es algo que el propio James Gunn ha confesado en recientes entrevistas, donde aceptó que si a Superman no le iba bien en números, lamentablemente los planes podrían cambiar. Entonces, integrar al Batman de Robert Pattinson al DCU representaría un gran alivio para el estudio, pero en especial un ahorro significativo de dinero. Al fin y al cabo, ya tenemos un Batman activo en el cine. No es como que la historia contada en 2022 fuese autoconclusiva y que terminase con el protagonista muriendo, por ejemplo. No, Robert Pattinson es un actor que tiene un largo recorrido por delante, ya sea porque lo integren a un plan mayor o por culpa de los constantes retrasos y demoras que sufren sus películas, que a este paso su trilogía se terminará dentro de 10 años en 2035. Por lo tanto, si ya lo tenemos ahí, dispuesto a continuar y siendo exitoso, ¿por qué no utilizarlo? ¿Para qué gastarse el dinero en tener dos versiones con todos los riesgos que conlleva? En resumen, se puede decir que este es el punto de desempate por el cual, en esta discusión, y lamentando mucho la visión de Reeves, acabo por posicionarme del lado de James Gunn. En efecto, y como indica el título del video, yo sí que integraría a The Batman en el DCU. Por supuesto, se tendrían que realizar ciertas maniobras para esquivar algunos impedimentos. Y no, estos no se tratan de la reciente aparición de Batman en Creature Commandos o las declaraciones de Andy Muschietti, el futuro director de The Brave and the Bold. Es aquí donde podrían dudar respecto al futuro del plan. Incluso algunos podrían pensar que el mismo es echado completamente por tierra. Pero para mí, esto no significa absolutamente nada. En primer lugar, es objetivamente cierto e indiscutible que durante el cameo de Batman en Creature Commandos se puede ver una presencia física que difiere exageradamente a la de Robert Pattinson. Este tiene una corpulencia más similar a la de Ben Affleck y, si me apuran, a la de Absolute Batman. Pero esto no es para nada un problema. Primero, que en Hollywood nunca nada está confirmado hasta que no son tajantes con ello. Y a veces ni eso. Hoy pueden decir A y mañana B. Segundo, porque en la animación se pueden exagerar las habilidades y capacidades físicas en favor a la libertad que la misma permite. Y tercero, porque los diseños de Creature Commandos no corresponden a lo que veremos en live action. Y a las pruebas me remito. El personaje de Rick Flag Sr., que en la serie parece un James Gunn en esteroides, aparecerá en Superman y Peacemaker luciendo un aspecto completamente distinto al de animación. Así que, en definitiva, que este Batman no se parezca a Pattinson no debería importar una mierda. Y en segundo lugar, tenemos las más recientes declaraciones del director Andy Muschietti, quien intentó brindar algo de claridad respecto a qué versión del murciélago se encargaría de dirigir. En la entrevista nos comenta que el Batman de The Brave and the Bold, es decir, el Batman del DCU que compartirá pantalla con el Superman de David Corenswet y que estará bajo la tutela de James Gunn, no sería el de Pattinson, sino uno completamente nuevo. Bueno, hay un Batman que, como todo el mundo sabe, es el Batman que va a pertenecer al nuevo universo. El Batman de Matt Reeves es bastante obvio que no es del nuevo universo. Y con estas declaraciones, muchos las vieron como un punto final a la discusión. Pero, ¿cómo podría explicarlo? Andy Muschietti no tiene velada en este entierro, no pincha ni corta, no importa un carajo. Así como hablamos del poder que Reeves se ha ganado en DC gracias a ser la mente detrás de The Batman y de Penguin, ¿qué se supone que hizo Muschietti? ¿The Flash? ¡Que no!
Él no tiene ni por asomo el mismo poder de decisión que James o Matt. No deja de ser un director al cual se le ofrecerá dirigir una película, aceptará o no y fin de la historia. Pero es que encima nos comenta que el retraso de The Brave and the Bold se debe al retraso de The Batman parte 2. Es decir, su producción es retrasada porque la producción de alguien más lo ha sido también. La segunda parte, como todo el mundo sabe, también se ha retrasado, salir en el 27, por lo cual la siguiente Batman va a llevar un tiempo hasta que vea la luz. Quizás sea difícil de asumir, pero como es evidente, la película de Muschietti es la que menos importa para Warner y Gunn en estos momentos. Si la han retrasado indefinidamente, puedo apostar que es porque las negociaciones con Reeves siguen en pie y se estará viendo qué harán al respecto. De caso contrario, ¿por qué retrasarían The Brave and the Bold cuando no tiene nada que ver con la parte 2? ¿Por qué no seguir adelante con ella, independientemente de lo que ocurra con la producción de Reeves? Andy nos dice que es para evitar competencia en ambos proyectos. Sería un poco absurdo sacar dos Batman al mismo tiempo. Entonces lo que está haciendo DC es armando un plan como para que esas dos películas no se peleen. Pues más a mi favor. ¿Por qué no le dan luz verde ahora mismo y siguen adelante con ella? Pues porque, como acabo de decir, creo que su película no es la prioridad, que su futuro, más que incierto, está pendiente de un hilo. Por supuesto, puedo equivocarme y que en un tiempo se termine confirmando al 100% que ambas producciones seguirán su curso, por muy arriesgado que me parezca. En ese caso, este video no quedará más que como un recuerdo y una curiosidad de cómo habría integrado la versión de un personaje adorada por los fanáticos a un universo que ya llevará su tiempo. Porque sí, a modo de cierre y como un bonus a todo este análisis, les compartiré cómo llevaría a cabo la unión de Pattinson al DCU. En primera instancia, no se trataría de una integración inmediata, ya sea a través de un cameo de Batman en Superman o de Superman en Batman, por ejemplo. No, tampoco transformaría la película de Reeves en una nueva versión de The Brave and the Bold, ni siquiera en un mix fusionando ambas historias, porque no funcionaría. Y podemos hacer un video aparte sobre eso. En mi caso, seguiría adelante con la visión de Matt Reeves en cuanto a historias individuales se refieren. The Batman 2 conectaría directamente con los eventos de la parte 1 y del Pingüino, sin contar con ninguna clase de conexión al universo de James Gunn. Respetaría al 100% lo que el director tenga planeado, explotando las consecuencias de los actos cometidos por el Acertijo y explorando el siguiente capítulo en la vida de este Bruce Wayne. Sin embargo, todo el planteamiento del futuro y su posible conexión con el DCU la resumiría en una sola escena que incluiría al final de la película. Luego de que el villano sea vencido y encerrado en Arkham, buscaría complementar aquella secuencia de la primera cinta donde el Acertijo y el Joker se conocían, solo que aquí demostraría que los antagonistas han encontrado apoyo en más personajes propios de la galería de villanos de Batman. Solo bastaría un recorrido por un tétrico pasillo de Arkham, donde se puedan contemplar unas celdas distinguidas por unos nombres que estarían lejos de ser aleatorios. Los mismos se tratarían de Victor Fries, Pamela Isley y Basil Karlo. Con esto, ya no solo que podría adelantarse una futura entrega del murciélago enfrentándose a numerosos contrincantes, no solo que serviría como una conexión a la próxima película de Clayface que estará dentro del DCU, sino que además, gracias a estos tres nombres, se abrirían las puertas a que la fantasía forme parte de este universo creado por Matt Reeves. Ya sea en un pasado lejano o entre los eventos de las películas, si Batman pudo enfrentarse y encerrar en Arkham a personajes fantásticos de la talla de Poison Ivy o Clayface, ¿por qué no podría en un futuro aliarse a personajes fantásticos de la talla de Superman o Green Lantern? Y sí, digo en un futuro, porque en primer lugar buscaría ser prudente y ver que lo de Gunn no fracase hasta la fecha, porque si lo hace, gracias a esta escena tendrán el margen de maniobra perfecto para recular y evitar involucrarse con el DCU con tal de no verse afectados por culpa de una simple confirmación en Threads, teniendo en todo caso la excusa de que los villanos fantásticos planteados en mi escena no fueron más que personajes propios del microcosmos de Batman, lo cual no dejaría de ser objetivamente cierto. En definitiva, sería una justificación elegante para saltar del barco antes de que se hunda, ya que como tal,
por más que la posibilidad de que la fantasía existe en este universo, nunca hubo un crossover o una secuencia que insinuase que The Batman estaba dentro del DCU junto al resto de héroes manejados por James Gunn. Esto permitiría seguir adelante con los planes de Reeves como si nada hubiese pasado. Y si por pánico quiere eliminar hasta los elementos fantásticos y continuar con Pattinson como un investigador callejero, mi escena podría quedar en el olvido, como una anécdota o guiño a unos villanos clásicos del personaje que fueron encerrados y que jamás volverán a salir. Pero en caso de que todo sea un éxito y la unión de Batman con la Liga de la Justicia fuese inminente, Matt Reeves se podría encargar de desarrollar las historias individuales y la del resto de personajes junto a un James Gunn que emplea el personaje en historias grupales. Y tal y como mencioné previamente, se puede justificar con que si el vigilante tiene villanos con poderes introducidos en la secuencia, puede tener aliados igual de poderosos también. Hay quienes alegan que ver a Pattinson dentro de la franquicia de James Gunn requeriría de alguna explicación elaborada en el guión. Y siendo honesto, no estoy de acuerdo. No es como el caso de, por ejemplo, Deadpool y Wolverine, donde sí que era necesario justificar ya no solo por qué se unían al UCM, que a aquellos que no sepan sobre derechos de personajes poco les importaría, sino que todavía aún más relevante, justificar por qué Hugh Jackman regresaría el papel tras su muerte en Logan. La excusa del multiverso puede gustar más o menos, pero como tal, la excusa está ahí y fue necesaria en primer lugar. Pero en este caso, ¿qué justificación se necesita para tener a Batman y Superman juntos en pantalla? El murciélago de Gotham y el Boy Scout de Metrópolis llevan coexistiendo en un mismo universo desde hace décadas en los cómics, y lamento mucho el día en el que se puso de moda aislar a Batman del resto bajo la excusa del realismo. En conclusión, la decisión de integrar o no al Batman de Robert Pattinson al DCU tiene sus pros y contras, pero en esta ocasión, aunque no simpatice del todo con James Gunn, me parece que su enfoque tiene más sentido. Si deciden unirlo, es cierto que habría detractores, especialmente quienes defienden la independencia de la visión de Matt Reeves. Sin embargo, con buenos guiones e historias sólidas, no solo que su visión podría seguir siendo respetada, sino que esa resistencia podría ser superada. El resultado sería un universo interconectado, ordenado y fiel al legado de los cómics, donde los héroes de DC han coexistido y construido historias épicas por décadas. Por otro lado, mantenerlo aislado preservaría su tono único, pero limitaría las posibilidades de una narrativa mayor. Lo que DC realmente necesita es consolidar un proyecto sólido donde todos sus personajes se sientan conectados sin que compitan entre ellos. Al final, lo importante no es tanto la decisión, sino la ejecución. Con la estrategia adecuada, DC Studios tiene la oportunidad y labor de recuperar la grandeza que siempre ha definido a sus historias.